Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el siguiente ejercicio con diodos de silicio. Se nos pide encontrar el valor del voltaje o también, que significa lo mismo, el valor de tensión V a B, es decir, el voltaje entre A y B. Es decir, el voltaje entre A y B es el voltaje del diodo 2. Y además se nos pide encontrar la corriente ID, es decir, la corriente que circula por el diodo, suponiendo que el diodo no es ideal. Más bien dicho, suponiendo que los diodos no son ideales. Al decir que no son ideales los diodos, me estoy refiriendo a que se va a contemplar la caída de tensión. Para los cálculos, cuando un diodo se considera como ideal, se desprecia, no se considera la caída de tensión del diodo. Tenemos este circuito, una fuente de voltaje de 9 voltios, una resistencia R1 de 1 kilo ohm y los dos diodos de silicio. Aquí vemos que está apareciendo la trayectoria de corriente de esta malla. Dice ID. ID es la corriente que pasa por el diodo. Pero vemos aquí que hay dos diodos. Esta corriente ID es la corriente que pasa por D1. Pero ¿qué pasa por la corriente? Es decir, ¿qué sucede con la corriente del diodo 2? ¿Por qué nada más está apareciendo en esta imagen, en ese circuito, la corriente que pasa por el diodo 1? Esto es por lo siguiente, les comento lo siguiente. Como les dije, los diodos son considerados como no ideales, por lo cual, primero vamos a analizar la polarización de cada uno de los diodos. El diodo de 1, este primer diodo, tiene polarización directa. Es decir, el ánodo del diodo, este es el ánodo y este es el cátodo. El ánodo está conectado mediante una resistencia al positivo de la fuente. Ahora vamos a ver la polarización del diodo 2. Este diodo 2, este es el cátodo, esta patilla es el cátodo y este es el ánodo. El cátodo está conectado al positivo. Entonces, como el cátodo está conectado al positivo y el ánodo está conectado al negativo, este diodo tiene polarización inversa, por lo cual este diodo por aquí no va a circular corriente. Es como si estuviera abierto ese circuito porque está en polarización inversa. Entonces, como este diodo sí está en polarización directa, por este diodo sí va a circular corriente, lo podemos reemplazar por una fuente de voltaje de aproximadamente 0.7 voltios, ya que es el valor de la caída de tensión de este diodo. Y queda de la siguiente manera, pero en el diodo 2, como les comenté, no va a circular corriente por aquí. Como no va a circular corriente, lo podemos reemplazar por un circuito abierto. Y queda de la siguiente manera. Ahora vemos aquí que solamente aparece este sentido de corriente ID por esta malla, porque por aquí no va a haber corriente. Como está abierto el camino entre A y B, no va a haber circulación de corriente, por lo cual la corriente del diodo 2 pues es cero. Vamos a vamos a resolver el circuito entonces. Para obtener la corriente del diodo, lo que tenemos que hacer es aplicar ley de Ohm. También podemos hacer por ley de voltajes de Kirchhoff, etcétera, pero aquí vamos a hacerlo sencillamente. Para obtener la corriente se divide voltaje entre resistencia. ¿Cuál es el valor de voltaje? 9 voltios, pero como el diodo no es ideal, tenemos que considerar la caída de tensión del diodo, que es 0.7 voltios aproximadamente. Entonces, en el numerador, al voltaje total le quitamos la caída de tensión del diodo y lo dividimos entre la resistencia y con esto obtenemos el valor de la corriente del diodo 1, porque es el único diodo que está conectado en directa. Es igual a 8.3 entre 1000 y 8.3 entre 1000 es igual a 0.0083 amperios. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y eso nos da igual a 8.3 miliamperios. Ahora ya tenemos el valor de la corriente del diodo. ¿Cuál es el valor de voltaje entre A y B? Primero esto lo vamos a hacer así por deducción. Vemos aquí, este es un cable y este es otro cable. Esto está abierto, ¿no? Aquí estuviera el diodo, pero como no circula corriente por allí, pues lo reemplazamos por un circuito abierto. Si observamos, este cable está conectado aquí en este nodo y este otro cable, esta otra parte, esto es otro extremo, B, está conectado aquí en este nodo. Quiere decir que el punto A y el punto B están conectados entre estos nodos que están aquí, este nodo que está aquí y este nodo que está aquí. Por lo cual entre A y B hay 0.7 voltios. ¿Por qué? Porque A y B están conectados entre las terminales de
esta fuente de voltaje de 0.7 voltios. Ojo, esta fuente de voltaje está reemplazando simplemente al voltaje del diodo, a la caída de tensión del diodo. Quiere decir que como A y B están conectados entre las terminales del diodo, el voltaje entre A y B es el mismo voltaje de este diodo de 1, diodo de silicio. Por lo cual, el voltaje AB es igual a 0.7 voltios.